Hola amigos, hoy es 1 de septiembre, sábado 2018, y este es el tema 22 de la Pascua. De la Pascua ya he tenido 9 temas, este es el tema 22 en general, y creo que voy a tener 2 temas más sobre la Pascua y luego empiezo con la segunda convocación, que se llama Pan sin levadura. También quiero contarles que en la próxima semana vamos a estar celebrando una de las convocaciones, que se llama el Día de las Trompetas. Espero darles más información de esa convocación la próxima semana que la estemos celebrando, para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando. Bueno, ahora quiero tener una palabra de oración antes de empezar. Maravilloso Padre que moras en los cielos, gracias porque me permites hacer estos videos y tener este ministerio. Gracias por tus bondades, gracias por la manera como nos enseñas. Y te pido, Padre, que me ayudes a llevar este mensaje de manera clara para todos, y que bendigas que bendigas a las familias que escuchan estos mensajes. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Entonces, hoy quiero hacer algo un poco diferente, porque quiero hacer como un recuento de lo que expliqué de los diferentes pasos del sacrificio del cordero. Eh, Quiero hacer el recuento para que ustedes tengan esto como a manera de resumen de mucho de lo que he explicado aquí. Y claro que voy a agregar algunas cositas también de interés. Entonces, volvamos a hablar de los pasos por los que pasaba el sacrificio de un animal. En esos pasos vamos a ver lo que pasó con el sacrificio de Yeshua, lógicamente. El primer paso es el acercamiento, y llamado en hebreo el ikriv, viene de la raíz karab, que significa estar cerca, y lo que significa es que el animal es acercado al lugar de su sacrificio. Ellos lo llevaban de manera ceremonial al sacerdote, y éste lo inspeccionaba y lo aprobaba. El siguiente paso que les expliqué es la imposición de manos sobre el animal, y se llama en hebreo el samaj, y viene de la raíz poner o colocar algo. Y cuando la persona ponía las manos sobre el animal, lo más importante de esta fiesta es que se estaba identificando a esa persona con el animal y confesaba sus pecados sobre ese animal. El factor clave en esta parte de la ceremonia era en la identificación con el animal, porque al volverse uno con este animal, era que ese animal podía morir en lugar del que lo estaba ofreciendo. Así que era muy importante por eso. Y en el día de la expiación, ya les hablaré un poco sobre esa convocación cuando lleguemos al tiempo de hablar de esa expiación, que a propósito viene muy pronto para nosotros, en 2 semanas más o menos. En ese día de la expiación, el sacerdote mismo era el que realizaba el samach sobre el chivo expiatorio, y confesaba los pecados de toda la nación. Estoy un poco alérgica hoy, me disculpan la tos. Bueno, el siguiente paso se llama Sahat, y literalmente traduce el darle muerte al animal, y este se hacía normalmente en la puerta de entrada fuera del patio. Luego venía eso que era el zaraj, que significaba el rociado de la sangre del animal. No en todos los sacrificios se hacía este zaraj, pero sí en los más importantes. Y lo que pasaba era que el sacerdote rociaba la sangre sobre el velo interior, y entonces en algunas ocasiones ponía también algo de la sangre en los cuernos del altar del incienso. También en el día de la expiación, el sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba el propiciatorio con la sangre del animal. Cuando yo hablé de las convocaciones, en particular de esta convocación del día de la expiación, les voy a explicar la distribución del santuario,
los muebles en el santuario. Esto es muy importante para entender algunas de las convocaciones. Em, una de esos muebles es el propiciatorio, y ese propiciatorio contenía las tablas con los mandamientos y también la vara de Aarón que siempre estaba verde. Y también el propiciatorio se llamaba la silla de la misericordia. Y porque lógicamente de ese lugar era donde salía la misericordia de Dios para hacer la expiación por el pecado de los hombres. Entonces la sangre del animal se rociaba sobre este lugar como cuando Yeshua dice, Padre, esta es mi sangre, aquí la estoy entregando por estos pecadores. El siguiente paso es llamado el Jictir y significa el ascender del humo del animal sobre el altar. Em, lógicamente, un animal que se está consumando todo el tiempo, empieza a salir este humo y asciende. Y ese sacrificio yo les decía que se llama olá, porque olá significa, en hebreo significa ascender. También significa que el sacrificio que se consume completamente. Em, entonces, los sacrificios se quemaban en el altar y el altar debía estar encendido todo el tiempo. Había incluso un ritual sacerdotal que consistía en mantener este altar encendido y se hacía 2 veces al día, mañana y tarde, o digamos que atardecer. El siguiente paso se llamaba el ajal, que significa el acto de comerse el animal. Y en muchos sacrificios se comía el animal, no en todos, pero sí en muchos, y en la Pascua en particular se comía el cordero, y los sacerdotes tomaban parte también del consumo de este animal, gran parte del día, podría decirlo. Y el último paso del sacrificio de los animales se llamaba el brahim, que traduce las bendiciones, y el último propósito de todos los sacrificios era traer bendiciones de todo tipo, de reconciliación, de sanación, de paz, perdón, liberación, purificación, salvación. Había muchas bendiciones y todas estas bendiciones pues también las dio Yeshua cuando estuvo en esta tierra. No solo había pasos en el sacrificio, sino también tipos de sacrificio. También les hablé de esto antes. Estaba el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, el holocausto, que es el que les mencioné como olá. Estaba los sacrificios o los ofrecimientos de paz, de votos, de libre albedrío, de las aves, que se llamaba tziporim, el del grano o cereal, el de las bebidas, el de los festivales, gavilla mecida, incienso, la ordenación de los sacerdotes. En fin, había muchísimos tipos de ofrecimientos y de sacrificios. Ahora bien, sabiendo nosotros que el Mesías es el único sacrificio que cuenta en todo esto, y podemos leer Hebreos para darnos cuenta de eso, em, debemos entonces encontrar que en el ministerio de Yeshua se cumplen todos estos pasos y estos tipos de ofrecimiento. Veamos entonces qué pasó con Yeshua en cuanto a los pasos que les acabo de presentar. Desde su nacimiento en Belén, ya se ve el primer paso, ¿cierto? Recordemos que Belén era el lugar donde donde nacían y crecían los animales para el sacrificio. Y esos animales eran saludados o recibidos por los pastores. Y esos mismos pues se encargaban de, digamos que de proteger a estos corderitos también. Entonces, al inicio de su ministerio vemos que Yeshua pues es recibido por los pastores cuando nace, perdón, y luego ya cuando pues tiene edad suficiente para empezar ya su ministerio, él fue llevado a Jonatán el Bautista
para cumplir con el primer paso, que es el acercamiento. Jonatán, o Juan como lo llamamos en español, era el sacerdote escogido por Dios para ungir al Mesías. Eh, Era un sacerdote que venía de la línea de Aarón, de la línea arónica, que era la línea sacerdotal, que era la que aprobaba y ofrecía los sacrificios. Estos sacerdotes tenían la función de identificar a los corderos, de reconocer que esos corderos eran perfectos. Y el bautismo fue como una señal del sacrificio que moría y que luego resucitaba. Es decir, que Johanán el Bautista estaba como prefigurando de alguna manera lo que el sumo sacerdote tenía que hacer antes de que muriera el cordero. Un segundo acercamiento que tuvo Yeshua es el momento de su entrada triunfal a Jerusalén, que lo hace montado en un asno, y justo el día en el que se escogía el cordero para el sacrificio, que era el día 10 de Nisan, ese mismo día fue cuando Yeshua entró a Jerusalén. Todos en ese momento lo estaban proclamando como rey, pero él empieza a llorar cuando llega a Jerusalén, llora por Jerusalén, y la verdad es que la tristeza que él tiene es porque él vino por los suyos, pero pues los suyos, que era ese pueblo judío, ellos no lo recibieron, y él está llorando porque él está viendo la destrucción inminente del templo y todo lo que va a pasar. Lo primero que él hace cuando llega a Jerusalén, después de llorar y todo esto, es ir al templo. ¿Por qué va al templo? Porque tiene que limpiarlo. Era una parte de la ceremonia limpiar el lugar, limpiar la casa, limpiar todo. Y eso es lo que él hace, ir a limpiar el templo. Él tira las mesas, todo esto que él hace allí, eh, porque hay personas haciendo mal uso del templo, pero lo que realmente él está haciendo es cumplir con esa ley ceremonial de la limpieza que se tenía que hacer antes de matar al cordero. Entonces, esto lo voy a explicar en el tema siguiente de la siguiente convocación, que es la de los panes sin levadura. Pero entonces, todo el tiempo que él está en Jerusalén está siendo probado también. No solamente está limpiando, como les dije, sino también los encargados de probarlo, que son en este caso pues los sacerdotes, están pendientes de él. Vemos el Sanedrín, que empieza a actuar y a planear la crucifixión. Los sumos sacerdotes Caifás, Ananás, ellos pues están haciendo una conspiración, sin saber que realmente están cumpliendo con la costumbre ceremonial. Leamos en Juan 11:45 cómo empieza esta conspiración para matarlo y cómo empieza realmente pues por la parte de los sacerdotes. Dice en el verso 45: por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces mire que aquí ellos estaban preocupados por lo que iba a pasar con los romanos también. Y dice en el verso 49, pero uno de ellos, Caifás, a propósito, Caifás es lo mismo que Kefa, es el mismo nombre de Pedro. Dice Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Aquí vemos pues cómo Caifás como sumo sacerdote está cumpliendo con lo que le tocaba hacer al sumo sacerdote, que era prácticamente propiciar la muerte del cordero. Em, o en otras palabras, era el encargado de ofrecer el sacrificio. Ahora, así como Jonatán el Bautista había prefigurado al sumo sacerdote que ofrecía el cordero, como digamos simbólicamente, ¿cierto? En el bautismo, así también este sumo sacerdote que era Caifás debía ser el que diera el consentimiento para matarlo. Vemos cómo Dios toma todas las fuerzas en contra de sí mismo para convertirlas en algo sagrado. Bien, luego el Mesías va, después de que pasan estas cosas de la inspección, el Mesías va a preparar la última cena con sus discípulos, y esta cena, en mi opinión, aunque yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que voy a decir, pero creo por lo que he visto hasta ahora que esta no fue la cena pascual, sino digamos que una cena anterior, y yo en el próximo sábado voy a hablarles más específicamente de esta cena. Y, ¿Y por qué no? Porque la cena pascual se efectuó al anochecer del mismo día de su muerte, para que pudiera cumplirse la profecía, es decir, el día siguiente. Lucas en el capítulo 22, versos 7 y 8, indica que cuando llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y luego en Lucas 22:15 les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Estos pasajes dan la impresión de que Yeshua iba a celebrar la última cena con sus discípulos el mismo día de la Pascua judía. Pero vemos, por ejemplo, en el mismo Lucas, en el capítulo 23, verso 54, pone la celebración de la Pascua judía después de la muerte y sepultura del Mesías. Dice desde el 52, dice así: y está hablando de José de Arimatea, dice: fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Yeshua, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Y luego en el 54 dice: era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Esta preparación es la preparación del día de reposo, que sería el día 14 de Nisan, era la preparación, que era cuando se mataba el cordero y todo esto. Y a las 3 de la tarde se mataba el cordero, y a las 6 de la tarde ya empezaba el día siguiente, que lo llamaban ellos día de reposo. No era un sábado, podía caer en un sábado, pero se llamaba día de reposo porque era el día que era un día que se debía guardarse y no se debía trabajar. Veámoslo en Levítico 23 para recordar esto. Desde el verso 5 dice: en el mes primero, el día 14 del mes al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día, es decir, el día 15, tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Entonces, cuando está explicando aquí
Lucas está explicando que era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, se refiere justamente a que era el 14 de Nisan y ya iba a empezar el 15 de Nisan esa noche. Es decir, que todo concuerda perfectamente con lo que pasó con Yeshua. Además de esto, Juan también es consistente con este asunto de la Pascua después de la condena y crucifixión de Yeshua. En Juan 18:28 leemos que entonces llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Como vemos aquí, ya Yeshua ha sido capturado, pero ellos todavía no han comido la Pascua. Así que no puede haber una incongruencia en esto. Vemos que lo que comió Yeshua antes de ser capturado no podía ser la cena de la Pascua. Sí tomó una cena con ellos, pero no fue la de la Pascua. También en Juan 19:14 dice, y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta. Todo esto refiriéndose a que Yeshua ya había sido capturado. También en Juan 19:31 dice, los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, es decir, el día de la Pascua, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Vemos pues aquí tres referencias del apóstol Juan que nos indican claramente que después de que Yeshua es llevado prisionero, es que se celebraba la Pascua donde ellos iban a comer el cordero. Bueno, de todas maneras, este tema, como les dije, lo voy a explicar muy en detalle el próximo sábado. Así que lo que Yeshua celebró fue una cena especial con sus discípulos que se hizo un día antes de la Pascua judía. Así es como lo dice pues Juan 13:1 también, indicando que esta cena fue antes de la Pascua. ¿Esto qué implica? Que el Mesías no participó de un cordero pascual durante esta cena, porque él mismo sería el Cordero de Dios que había de ser sacrificado y al día siguiente en la tarde, pues esto se llevaría a cabo y al mismo tiempo que se sacrificaban los corderos de la Pascua en Jerusalén, a ese mismo tiempo, en esa misma hora iba a ser el sacrificado que eran las 3 de la tarde. En esa cena que él hizo, que es conocida por nosotros como la última cena, en esa cena él cambió el simbolismo de la carne y la sangre del cordero por el simbolismo del pan y del vino. Ese es el tema que voy a explicar en la próxima presentación. Bueno, todo entonces lo que pasó con los corderos se cumplió con Yeshua. em, todo, todas las cosas y siguiendo con los pasos. Un paso del que no hemos hablado mucho es el tema del samaj, que es cuando, cuando tenían que tocar o poner las manos sobre el cordero. Yeshua fue tocado tanto durante su vida como durante su muerte, y él también tocó a muchas personas también, y los que lo tocaban eran curados de sus enfermedades. Muchos pusieron sus manos sobre él cuando iban a matarlo también. Isaías 53 dice que por sus heridas nosotros fuimos curados. Todas estas curaciones se basan en su futuro sacrificio, porque sin ese sacrificio no se podía tener una sanación ni mucho menos una salvación. Luego también tenemos la parte digamos que la esparción de la sangre o el rociado de la sangre.
que es cuando lo martirizan con espinas y la sangre brota de cabeza, de manos, de pies, todo eso pues para que se cumpliera este paso del rociado de la sangre. Yo digo que más sangriento no pudo ser más sangriento, bueno, sí ha habido cosas sangrientas, pero si ustedes vieron esa película de La Pasión que presentaron hace varios años, ustedes ven que realmente fue muy sangriento todo esto y la sangre aparece como el tema central en el relato de la crucifixión de Yeshua. Pasando a otro tema, en Éxodo 12:46 se afirma que los hijos de Israel no debían quebrar ninguno de los huesos del Cordero Pascual. Cuando el Mesías fue crucificado, como nuestro Cordero Pascual, sus piernas no fueron quebradas. Eso está registrado en Juan 19 del 33 al 36. En el próximo video les voy a explicar todo este tema del significado de los huesos que no debían ser quebrados. Luego, cuando Yeshua resucita, asciende al Padre y este ascenso representa ese humo del holocausto del Cordero que debía ser elevado, ese paso de elevar el humo del Cordero. También nosotros, al aceptar ese sacrificio en sustitución, digamos, por nuestros pecados, también estamos bebiendo su sangre y al caminar como Él caminó en este mundo, estamos también comiendo su carne. Beber la sangre es creer que ese sacrificio nos cubre y comer la carne es vivir una vida conforme con la instrucción que está escrita en su palabra y en el testimonio de su vida ejemplar también. De todo esto vienen las bendiciones en lo material, en lo espiritual. Yeshua sube a Jerusalén em, porque ahí era donde el sacrificio debía ser ofrecido. Recordemos que yo ya les había contado la manera como él sube en un asno, pero leamos en Deuteronomio 12 lo que, lo que nos dice sobre dónde tenía que morir Yeshua. Dice a partir del verso 2: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de Acera. Acera es una diosa a la que ellos seguían. Derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su morada, y allí vendréis. Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Ahí pues está claramente explicado que Dios iba a escoger un lugar en el cual ellos iban a hacer toda esa ley ceremonial. Hay una conexión en Génesis que yo ya les conté, que es cuando Dios le dice a Abraham en el capítulo 22, verso 2, en el Génesis le dice: ve a la tierra de Moriah y ofrece a tu único hijo
como olá, es decir, como holocausto o sacrificio quemado o consumido al fuego, en uno de los montes que te mostraré. Abraham lleva a su hijo en un asno, luego suben a pie, pero el hijo es el que va cargando el madero o la madera para el sacrificio. Isaac pregunta dónde está el animal para ser sacrificado y su padre Abraham le responde que Dios proveerá el animal. Eh, pero la palabra realmente en hebreo es que Dios revelará ese animal. Y en hebreo se dice Yahvé irá, y ese lugar es ese lugar en el que al que Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo Isaac, es la misma tierra de Moría, que es Jerusalén, y ese monte, que también se llama el monte Moría, fue el mismo monte en donde el Mesías murió casi 2000 años después de que sucediera esto con Isaac. En esas laderas de ese mismo monte fue donde él murió, en una de las laderas que es llamada también el Gólgota o el Calvario. Así que ese fue el lugar que Dios escogió. Jerusalén fue el lugar que escogió para, para que em, su hijo pereciera allí por todos nosotros. Por eso siempre debemos recordar que Dios escogió ese lugar y que Dios en las profecías tiene planes para volver sobre ese mismo lugar. Ese es un tema que yo tengo que explicar más adelante, pero por ahora vamos a concluir aquí y espero pues que sigamos en sintonía y que espero también que me hagan preguntas porque hasta ahora no he visto ninguna pregunta, pero sería muy interesante si empezaran a hacer preguntas y pudiéramos entrar en un diálogo más interactivo. Bien, les deseo que tengan una semana muy bendecida y nos vemos entonces en la próxima semana, queriéndolo Dios. Adiós.